Hoy en día es muy difícil no haber tenido alguna vez contacto con los productos de Marvel Comics. Ya sean sus impresos, series animadas, videojuegos o películas, todos hemos conocido a alguno de sus personajes en alguna ocasión. Marvel Comics ha sido considerada por mucho tiempo la casa de las ideas, y aunque sus últimos movimientos han traído consigo varias decisiones que se pueden considerar verdaderamente cuestionables, no cabe duda de que existen bastantes historias dentro de su amplia biblioteca que merecen ser leídas al menos una vez. De una vez advierto, historias como Maximum Carnage, Marvel Zombies o Civil War no pasarán en el conteo, pues son siempre las mismas historias que todos buscan. Es momento de que nos abrochemos el cinturón y nos adentremos en un viaje por las hojas de los impresos de Marvel Comics y hablemos del pasado y presente de este universo fantástico. Estas son 6 historias de Marvel que tienes que leer. Número 6. Garth Ennis es muy conocido en el mundo de los impresos por su trabajo dentro del cómic The Boys, pero para los fans de Marvel Comics este nombre es considerado como el hijo que devolvió a Punisher a su gloria. Es así como iniciamos este conteo con Punisher Max. Poco conocida por lectores foráneos de los Estados Unidos, este título de Marvel Comics contó con 60 tomos e infinidad de arcos argumentales, que marcó una segunda era de oro para el Castigador. Tras un largo periodo de ausencia, Frank Castle era rediseñado y presentado de una forma más sanguinaria que las anteriores hasta el momento. Es así como Punisher Max nos relata la historia de origen del Castigador y su largo camino como justiciero de la calle, incluso presentando los pasados anteriores a su tragedia que lo llevaron a volverse el Castigador, lo que nos hace plantearnos una nueva idea de que el Punisher no nació de una tragedia en específico, sino que se fue moldeando con el paso de los años lentamente hasta que algo detonó la ira que escondía en su interior y forjó al justiciero de la playera de calavera. Personalmente es imposible poder leer solo un arco de Punisher Max, ya que realmente los 60 tomos forman una historia increíble y que evolucionan muy bien, mostrando cómo el hombre más justo puede llegar a comprender que a veces la violencia es la única alternativa para solucionar las cosas. Cruda, cargada de escenas no aptas para débiles, villanos alejados a los clásicos malhechores de Marvel, temáticas sexuales e incluso arcos donde quebran la psicología del personaje, hicieron que Punisher Max se volviera en algo que deben leer a toda costa. Así que ya lo saben, si son fanáticos de la violencia y del Castigador, esta historia tienen que leerla. Número 5. El universo de X-Men es vasto y complejo. Hay historias increíbles como la conocida saga del Dark Phoenix o House of M, hasta infames y horribles arcos como algunos surgidos dentro del universo Ultimate de Marvel que no queremos hablar de ellos. Pero si tratamos una de las mejores historias y que mucha gente pasa por alto cuando inicia con los cómics de los X-Men, es sin duda la considerada novela gráfica God's Love, Man Kills. Para aquellos que desconozcan este título, la historia es la siguiente. Nos presentan que después de que los sirvientes del reverendo William Stryker, hombre inmiscuido en la creación de Weapon X, mata a 2 niños mutantes bajo el argumento de que Dios odia a los de su clase, este entra en un debate televisivo con Charles Xavier, a quien secuestra e intenta utilizar para provocar un ataque psíquico masivo sobre la humanidad. Ahora, para salvar al profesor, los X-Men deberán de hacer equipo con Magneto y detener a Stryker antes de que utilice los poderes de Xavier para avanzar con su agenda enfermiza. Como seguro algunos ya habrán notado, este arco sirvió bastante como la inspiración para la película X-Men 2 de la saga original, la cual se considera la mejor hasta el momento de esta historia. Así que este es un buen momento para buscarla y leer el material del que se han estado perdiendo. Sin lugar a duda, X-Men God Loves, Man Kills es una de las mejores historias que ha tenido el grupo de mutantes y que vale la pena que todo fanático lea una vez. Número 4. El universo Marvel está repleto de personajes increíbles, pero no es un misterio que Spider-Man es el más querido de esta editorial,
De esta forma, es plausible entender la infinidad de eventos y sagas que ha tenido la serie de Spider-Man, desde las clásicas como la ya popular muerte de Gwen Stacy, hasta más actuales como la controvertida Superior Spider-Man, han tenido algo interesante que mostrar al mundo. Pero lo que nos reúne aquí este día es una historia intermedia que marcó el final de una era y plantó la semilla para una nueva. La última cacería de Kraven es una saga que trajo bastantes cambios al universo de Spider-Man. La trama es la siguiente: después de años tratando de matar a Spider-Man, Kraven el cazador lo ha logrado, más o menos, y lo hace poco después de que Peter y Mary Jane se hayan casado. El villano comienza a vestirse como el héroe y a sembrar el terror en Nueva York, celebrando su victoria sobre una ansiada presa, aunque quizás demasiado pronto. Y aquí se nos plantean una infinidad de cosas. La razón por la que este cómic es tan querido e importante para el mundo de Spider-Man radica en que sería la última historia en la que aparecería nuestro arácnido vistiendo el traje simbionte, y a su vez sería el final de uno de los villanos clásicos más queridos de Spider-Man. Pero no acaba solamente en esto, pues como dije anteriormente, el final de esta historia anuncia la llegada de un nuevo villano, que sería conocido como Venom. La última cacería de Kraven es algo que debes leer. Número 3. Todo lector de cómics seguramente conoce el nombre de Frank Miller. Él ha escrito y contribuido en varias historias de Marvel a través de los años, pero una de estas historias se volvería en una de las sagas más importantes para uno de sus personajes más conocidos de la editorial de Marvel. Es así como Daredevil Born Again ocupa la tercera posición en nuestro conteo. Seguramente a algunas personas se les hará extraño el nombre o incluso no sabrán de cuál estoy hablando. La historia de Born Again nos relata cómo Matt Murdock es traicionado por uno de sus aliados más cercanos, quien revela al Kingpin su verdadera identidad como Daredevil, el diablo de Hell's Kitchen. Como resultado, el villano comienza una campaña para hundir al abogado ciego, privándole de su licencia, dinero o incluso de amigos. Sumido en una gran desesperación, nuestro héroe termina cayendo desde su Olimpo, quedando destrozado. Poco a poco deberá recomponerse para llevar ante la justicia al siniestro señor del crimen. Este cómic fue el que renovó el personaje y atrajo a una nueva generación de lectores a conocer al diablo de Hell's Kitchen, e incluso dejó una de las frases más memorables en la historia de Daredevil: "Y yo le he demostrado que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo". La razón por la cual se le considera tan importante a este cómic es porque por ser considerado el mejor Daredevil que se ha hecho hasta la fecha, mostrando un argumento muy adulto, crudo y realista para un superhéroe en aquellos años de 1986. Simplemente una delicia para todos los lectores de los cómics, y si no lo has leído, te lo recomiendo ampliamente. Número 2. Actualmente han salido eventos bastante grandes que resultan ser simples reinvenciones de clásicos eventos o que solo buscan colarse de la fama de estos. El puesto número 2 pertenece a uno de los originales que inspiraron reinvenciones en épocas actuales. Secret Wars de 1984 es uno de los cómics más importantes hasta la fecha en el universo de Marvel en toda su gloria. La historia nos relata cómo héroes y villanos del universo Marvel desaparecen y son transportados a un nuevo mundo llamado Had Hope por una entidad alienígena autodenominada El Beyonder. Esta divinidad ofrece la concesión de un deseo a los ganadores de respectivos grupos si logran alzarse victoriosos contra sus rivales, creando una guerra civil entre héroes y villanos. Sin embargo, cuando la guerra estalla, las lealtades se quiebran y surgen distintas facciones que hacen replantearse al lector acerca de quiénes son los héroes y quiénes son los verdaderos villanos del argumento. La historia es estupenda y bastante recomendada para cualquier amante de los cómics o aquellos que deseen conocer más del universo impreso de Marvel. La importancia de este cómic fue tal que trajo cambios importantísimos al universo de Marvel, como fue la primera aparición del traje simbionte de Spider-Man, o incluso Magneto redefinido como un antihéroe y aliado de los X-Men, entre muchas otras cosas. Simplemente algo que cualquier fan de Marvel debe leer y evitarse la horrible versión de 2015.
número 1. Todos conocemos en este momento Civil War. Si no es por la película, seguramente por la secuela de Los Impresos que recién concluyó. Pero ¿alguien se ha preguntado qué consecuencias trajo Civil War al finalizar? ¿Qué historias surgieron después de esta? El primer puesto en este conteo nos resuelve esta incógnita. Con ustedes les presento Fallen Son, o El Hijo Caído, la muerte del Capitán América. Nos pone en un panorama desolador y muy alejado de lo que puede ser alguna vez las historias de superhéroes. Para aquellos que desconocen la existencia de este arco argumental o que han olvidado de qué va, la historia arranca 5 horas después del asesinato del Capitán América tras la rendición del primer Vengador. Durante 5 tomos vamos viendo las reacciones del universo Marvel tras la muerte de su compañero. Negación, ira, negociación, depresión y resignación son el nombre de los volúmenes que van relatando la historia a través de distintos personajes e incluso mostrando el lado más ruin de otros, como el caso de Iron Man. No diré qué hace para que ustedes lo lean, pero si puedo decir algo, es que tiene un tono más alto de lo que llegó a ser en Civil War. Corto y fácil de leer, pero con una carga argumental muy pesada, mostrando los puntos más bajos de varios de nuestros personajes favoritos y dando el momentáneo adiós en aquellos años a uno de los personajes más importantes de la Casa de las Ideas. Fallen Son es uno de los eventos que deben leer. Por eso se queda con el puesto número 1. Y con esto concluimos el video. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo por medio de la página Shady Knight 2. Al igual que pueden mantenerse al tanto de futuros videos que irán saliendo o retrasos de algunos. Igualmente pueden sugerir temas para futuros videos que les gustaría ver en el canal. Yo soy Shady Knight y no me despido antes de pedirles que si les gustó el video, lo compartan en las redes sociales y así llegue a más personas. Ayúdanos a que crezca más el canal. Nos vemos, hasta la próxima.